gloria a Dios, santo, santo, santo es el Señor. Amados hermanos en Cristo, amigos de las redes, tengan muy buenas tardes. Que nuestro amado Señor, nuestro Dios Todopoderoso, los sobreabunde de bendiciones hoy y siempre. Amén. Soy el Pastor Víctor y el día de hoy vamos a continuar con el tema que estábamos tratando desde la semana pasada, el perfil de un soldado, del soldado de Cristo. Amén. Para ello, los invito a que me acompañen a la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Amén. Gloria a Dios, voy a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, poderoso Señor, amado Rey Celestial, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, mi Señor, para darte las gracias por este tiempo que nos estás permitiendo para compartir tu palabra y para recibir el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, mi Señor, en este camino, en esta enseñanza, y Él nos muestre lo que tú nos quieres revelar. Gracias, papito lindo. Bendice a todos los que están viendo esta transmisión y bendíceme a mí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Miren, la palabra dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El tema que estamos tratando es el perfil que debemos de tener como ministros, un perfil de soldado de Cristo. Por ello que digo yo que la manifestación de Dios, aleluya, gloria a Dios. Entonces le decía, la manifestación de Jehová de los ejércitos nos va a transformar de esclavos a soldados. Manifestación de Jehová. Y la manifestación de Jehová está a través de su palabra, a través de la revelación, a través que nos da su palabra, a través de la guianza de su Espíritu Santo, de su Espíritu bendito, ¿no? En Números 2, en el libro de Números, en el capítulo 2, versículo 5, dice, y junto a él, y acá vamos a empezar, acá empezamos para ver estas particularidades, estas características del soldado de Cristo. Y junto a él, número 2, 5, dice, y junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar. Y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Santo es el Señor. Quiero ir yo al nombre, a este último personaje. Suar. Suar significa pequeño. Hemos sido enseñados que debemos pasar de sembrador a atleta y evolucionar a ser soldado. Está en la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículos del 4 al 6. En la Biblia encontramos entonces, a través de la palabra de Dios, encontramos los requisitos que debe de tener un soldado, el soldado de Cristo. Y dentro de la tribu de Isaacar, que marchaba bajo la bandera de Judá y acampaba al oriente, hablaremos del padre de Natanael, Suar. Santo es el Señor. Y como les dije al comienzo, el nombre Suar significa pequeño. Quiere decir que dentro del perfil de un soldado es el ser pequeño. Y definitivamente no estoy hablando desde el punto de vista de la altura física. El hablar de ser pequeño podemos verlo como una contraparte de la altivez, es decir, que como soldados, una de las cosas que nos debe de caracterizar es no ser altivos. Debemos de ser humildes. Miren, yo les voy a decir algo muy interesante, ¿no? La Biblia nos menciona 4 animales que describe como pequeños. Aleluya, santo es el Señor. Dándonos a través de estos animalitos, nos da una enseñanza extraordinaria, gloria a Dios. Si nos vamos a Proverbios 30, al versículo 24, ahí dice así: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas
son más sabias que los sabios. Aleluya. Estas cosas que están mencionadas son débiles, son indefensas, pero debido a la sabiduría que presentan, tienen comida, tienen seguridad, tienen gobierno, tienen dignidad. Y empecemos. Por ejemplo, en Proverbios 3:25, versión Reina Valera del 60, habla de las hormigas. La hormiga, dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Acá nos quiere decir que como soldados debemos de ser como las hormigas, es decir, previsores. Debemos de pensar y prepararnos para el porvenir, porque vendrá un tiempo en donde las tormentas llegarán a nuestra vida. Por ejemplo, si nos congregamos, estaremos guardando la palabra en nuestro corazón, y en el día de la necesidad, esa palabra que la tenemos guardada en nuestro corazón nos sustentará y nos dará esperanza. Pero si nosotros no guardamos la palabra, o sea, si nosotros no nos preparamos para el porvenir, si nosotros no guardamos ese alimento espiritual que el Señor quiere que tengamos tallado en nuestro corazón, entonces realmente el día de la necesidad no tendremos esperanza y no tendremos sustento. Para eso nosotros nos alimentamos de la palabra. Para eso nosotros debemos de tener permanentemente este alimento que nos va a llevar a eso. Ahora, en Proverbios 30, el versículo 26, pero ahora voy a leer la versión Las Américas, habla sobre el tejón. Dice así: los tejones, pueblos sin poder, que hacen su casa en la peña. Mira, yo les voy a decir una cosa, ¿no? En cuanto al tejón. El tejón es enemigo acérrimo de las serpientes. Y la Biblia dice que su principal característica es poner su casa en la roca. Entonces nosotros como soldados de Cristo debemos de ser como el pequeño tejón que pone de fortaleza a la roca que es Cristo. Cualquier situación que estemos viviendo, tenemos que refugiarnos en la roca. Y allí vamos a encontrar paz, seguridad y protección. Sí. Y seguimos, es hermosa la palabra, las langostas, el versículo 27, ¿qué nos dice? Nos dice, Proverbios 30, 27, nos dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. ¿Cómo les explico esto? Mírenme, una de las cosas principales de un soldado es que debe de ser sujeto y seguir orden. Vemos que las langostas no tienen un líder definido con este papel, pero toman ese lugar y dirigen al escuadrón de langostas. Y ninguna langosta se revela yéndose a donde quiere. De esta forma, mis amados, la palabra nos está diciendo que nosotros tenemos a estos elementos, a estos líderes. De esta forma debemos de tener nosotros un ministro que nos cubra, un pastor, un apóstol que estará dándonos las coordenadas para que como escuadrones de un ejército sigamos sus instrucciones. La Biblia dice que las langostas son parte del ejército de Dios. Lo dice en Joel capítulo 2, versículo 25. Ahí dice: y los restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Restituiré los años que comió la langosta, parte de mi gran ejército, dice el Señor, que envié contra nosotros. Gloria a Dios, santo es el Señor. Ahora podemos nosotros entender de otra manera que cuando los gigantes vieron a los espías que habían enviado Moisés a Canaán, y los habían visto como langostas, aunque eran pequeños a su visión, no comprendieron que al marchar como un ejército los vencería. Santo es el Señor. En el libro de Números, en el versículo 13, dice así, en el
capítulo 13, versículo 33, dice así: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Gloria a Dios, santo es el Señor. Entonces, mire qué interesante, ¿no? Mencionar estos animalitos, estos insectos que nos hacen ver características propias de un soldado de Cristo, características propias de un ministro, de un líder. Ahora, la Biblia también menciona una nube pequeña en forma de una mano, y sin lugar a duda nos habla de los 5 ministerios y de la cobertura, siendo uno de los cimientos de la iglesia del Señor Jesucristo. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 44, dice así: a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de mi mano, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Esa nube pequeña, mis amados, le puso fin a un tiempo de más o menos 3 años de sequía. Hoy en día, los 5 ministerios han sido dejados por el Señor para hacer fértil la tierra seca y que haya cosecha. Y también, como soldados del ejército de Dios, no podemos dejar por un lado el alabarle al Señor, porque de nosotros los pequeñitos sale su alabanza. Lo dice Mateo 21, 16. Dice: y dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús le dijo: sí. Nunca leíste de la boca de los niños pequeñitos y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Gloria a Dios, santo es el Señor. Pero también, mis amados, debemos tener cuidado de las cosas pequeñas que pueden estar en nuestra alma. Y por eso es necesaria la administración. En Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, versículo 15, dice: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Santo es el Señor. Pongamos atención, amados. Pongamos atención a los problemas pequeños de nuestra viña, de nuestro hogar, porque pueden crecer y pueden destruir el gozo, la alegría, la paz, destruir las viñas. Como soldados del ejército de Dios, debemos atender las cosas pequeñas representadas en este personaje, Suar. Amén. Gloria a Dios. Pero continuemos con los personajes. Si nosotros vamos al libro de Números, capítulo 2, versículo 5, junto a él, dice la palabra, junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Hablamos hace un momento de Suar. Ahora vamos a hablar de Natanael. ¿Qué significa Natanael? Significa regalo de Dios. El perfil de un soldado nos describe todas las características que debe tener, pero el soldado del que hablaremos no es del ejército de un país, sino es del ejército de Dios. Por consiguiente, la Biblia nos guía para que llenemos los requisitos de un soldado, de un guerrero, de un soldado de Dios. La palabra, mis amados, nos da el mensaje de la forma como el pueblo de Dios acampaba, cubriendo los 4 puntos cardinales. Este jefe militar era Natanael. Estas tribus estaban bajo la bandera de Judá y cubrían el lado oriente. En Isaías 2:6 dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Uno de los requisitos, mis amados, uno de los requisitos del soldado es ser como Natanael. Natanael, su nombre significa regalo de Dios, de la palabra hebrea Natán, que se traduce entre muchas otras cosas, así como ordenar, por ejemplo,
Como soldados debemos de ser ordenados en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia y en cualquier parte que nosotros estemos. El pagar. El soldado debe tener como característica pagar no solamente sus deudas monetarias, sino también las deudas de honor. Por ejemplo, un hombre y una mujer que viven en unión, de hecho, no se han casado, tienen una deuda por cumplir. Restituir, el soldado tendrá la oportunidad de restituir a otras personas y que le restituyan otras cosas perdidas o robadas por el enemigo. Convocar. El soldado está llamado a convocar para la batalla a los que se han alejado y hacen un llamado a la unidad. Exaltar. Aleluya, el soldado debe de exaltar al Señor en todo lo bueno que haga, a darle alabanza, a cantarle, a adorarle, no solo en la iglesia, sino en todo momento, en cada cosa que haga. Esto quiere decir que cuando pasamos de sembrador a atleta y luego a soldado, debemos tener las características de Natanael. La Biblia, mis amados, menciona a varios personajes con este nombre, porque miren, nos vamos a número 7, en el capítulo 7, ahí dice en el versículo 18, dice: el segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Sacar. ¿Qué ofreció? Describe una serie de cosas que él da como ofrenda. Pero en número 7, 24, dice: el tercer día, Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zabulón. Los dos presentaron exactamente la misma ofrenda. Entonces los soldados como Natanael tienen como característica el ofrendar, entregar sus diezmos y poner a disposición de la iglesia los dones que el Espíritu Santo les ha otorgado. Últimamente estamos viendo iglesias donde no fluyen los dones del Espíritu porque estamos muy carnales. Estamos muy llevados a hacer las cosas de acuerdo a nuestra manera de pensar, a nuestro parecer. Pero nosotros tenemos que ser como Natanael. Característica: ofrendar, entregar sus diezmos, poner a disposición de la iglesia los dones que el Espíritu les ha otorgado. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Otra característica del soldado de Cristo en relación con Natanael es que ejerce un sacerdocio. Sí, si nosotros nos vamos al primer libro de Crónicas, al capítulo 15, primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 24, dice así, gloria a Dios, dice así: y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. Santo es el Señor. Es impresionante, mis amados. Es impresionante ver que el sacerdote llevaba un pectoral, por ejemplo, con 12 piedras que tipificaban a las 12 tribus de Israel. Está en Éxodo 28. Algunas versiones bíblicas en inglés utilizan la palabra escudo para pectoral, que se relaciona con el soldado que utiliza el escudo. Pero vamos al aspecto del sacerdocio. El sacerdocio también nos habla de interceder. Un soldado debe de orar. Por eso Natanael tocaba las trompetas delante del arca del pacto. Incluso era portero, sabía qué dejar entrar o qué dejar salir. Él sabía a quién dejar entrar y a quién dejar salir. Discernimiento. Entonces así el soldado estaba más cercano a la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios, antes del Señor. Y miren, en la primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 6, dice así, otra característica que acá estamos encontrando, porque dice así: y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres
en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Entonces acá vemos otra característica. El jefe militar, Natanael, era un escriba. Entonces el soldado debe de conocer las escrituras. ¡Aleluya! O sea, nosotros no podemos ser soldados de Cristo si no conocemos la palabra. Entonces el soldado y no debe de conocer solamente la palabra, sino debe de amar la palabra, debe de hacerla suya la palabra, debe de estudiarla, debe de sentirla, debe de vivirla, debe de gozarla, debe de sufrirla y debe de predicarla. Características que debe de tener todo ministro, que debe de tener todo soldado de Cristo. Santo es el Señor, santo es el Señor. Y acá viene algo que me sorprendió mucho. Yo les digo, miren, ve, si nos vamos y me sorprendió porque es palabra y realmente es revelación. Esta enseñanza no se está presentando porque a mí se me ocurrió, sino es porque el Señor la está colocando. Y acá, miren, yo encuentro en la segunda de Crónicas, en el capítulo 35, versículo 9, miren lo que dice. 9 dice así: asimismo, Conanías y Semaías y Natanael, sus hermanos, y Abasías, Jehiel, Josabat, jefe de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Natanael, como jefe principal, cree y participa de la fiesta de Pascuas. Cree y participa de las fiestas de Pascuas. Y él dice, acá dice la palabra, dieron a los levitas para los sacrificios de las Pascuas. Natanael, como jefe militar, lo vuelvo a repetir, cree y participa en las fiestas de las Pascuas. ¿Y ustedes saben qué representa la fiesta de la Pascua? Lo que representa es la Santa Cena. Sabe de todos sus sacrificios y no impide que otros participen en ella. No como ahora estamos encontrando que, caramba, se prohíbe la participación en la Santa Cena porque ponemos una serie de requisitos. Ah, si no has hecho esto, entonces no puedes participar. ¿Quiénes somos nosotros? Está el Señor, que es el que juzga. Y la palabra dice, nosotros como soldados de Cristo, sabemos de todos los sacrificios del Señor. Y por esos sacrificios el Señor es el que se sacrificó. No podemos impedir que otros participen de esta Santa Cena. Amén, gloria a Dios, santo es el Señor. Ahora también vemos a Natanael, el discípulo, ahora el discípulo de Jesús. Natanael, también conocido como el apóstol Bartolomé, con la característica de un judío verdadero sin engaño en él, que no deja que el engaño entre en su vida porque ama la verdad. Jesús le dijo que lo había visto desde que estaba bajo la higuera. Y esto representa la religiosidad. Un soldado, mis amados de Cristo, un ministro, no puede ser religioso, no debe ser religioso. Y tiene y debe de tener una relación estrecha, íntima con el Señor que lo llamó. Ese llamamiento, pues, es el que el Señor nos pone a nosotros. Juan, el Evangelio de Juan. Juan 1:48 dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Estaba hablando con Jesús. O sea, Jesús lo ve a Natanael, se le acerca a Natanael y Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le responde y le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Imagínense cómo se quedó Natanael. Ahora, vayamos un poquito antes. En Juan 1:45 dice,
que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Miren, ve todas las características que encontramos en estos personajes bíblicos llamados Natanael. La palabra Natanael, regalo de Dios. Pero volviendo al Natanael del Antiguo Testamento, jefe militar que está bajo la bandera de Judá, nos enseña parte, este personaje nos enseña parte del perfil del soldado que está apostado del lado del oriente. Y esto no es por casualidad, mis amados. Dios en su perfecto plan lo puso en el oriente, porque está diseñado ¿para qué? Para enfrentar al enemigo, a los enemigos que atacan por ese lugar. Por eso el soldado debe de estar, santo es el Señor. El soldado de Cristo, el ministro, el líder debe de estar lleno del Espíritu Santo para poder batallar y vencer. Muchas veces queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas. Y el Señor nos dice que no es con nuestras fuerzas. Porque si nosotros batallamos con nuestras fuerzas, entonces estamos apartados del Señor y no tenemos su Espíritu en nosotros, obrando en nosotros. Por eso digo yo, en base a este personaje Natanael, estamos viendo que el soldado de Cristo debe de estar lleno del Espíritu para poder batallar y vencer. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Pero vamos a seguir con otro personaje más. Miren lo que dice en Números, el libro de Números 2:7. Dice así. 2:7 dice: después, la tribu de Zabulón, el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Zabulón. Santo es el Señor. Hablemos de Zabulón. ¿Qué significa Zabulón? El que exalta, el que honra. En Génesis 30:20 dice que Lea recibe la palabra de parte, y dice: Dios me ha dado una buena dote, y ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Sabemos quién es Lea, ¿no? La primera esposa de Jacob, de Israel. Y Lea pensaba que ya con el 6º hijo que le daba, ya su marido iba a estar con ella. Y ese hijo, gloria a Dios, Zabulón, representó seguridad para su madre. La certeza tan esperada de que finalmente su marido no se apartaría de ella. Ese hijo le dio esa confianza y por eso le llamó morada, habitación. En Zabulón se representa esa paz, esa tranquilidad, la confianza de que hay un hogar y que es firme, que es seguro. Amados, la batalla es inminente. Es seguro que sucederá. Es seguro que sucederá, sino que es que ya sucede. Y por eso la iglesia debe prepararse en ese orden, sin temor y confiando, estando segura de que tiene casa, que tiene los recursos para salir adelante. Miren, veamos este versículo que identifica a Zabulón, que está en Génesis 49:13. Miren lo que dice, que identifica a Zabulón entre sus hermanos, ¿no? Dice: Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Y eso me recuerda y me lleva al Salmo 107:30, que dice: luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Pero miren lo que dice la versión Kadosh. La versión Kadosh dice en Salmo 107:30, dice: cuando el mar se calma
Él los trae con seguridad al puerto deseado. Entonces, yo lo siento y lo veo así, lo interpreto así. Se podría ver así: Zabulón habitará en el refugio, en la cobertura del mar, y él será refugio para las naves. Y esto es muy bonito, mis amados. Esto es muy bonito porque entendemos que ese primer campamento se caracteriza por personas que saben estar bajo cobertura y que en consecuencia pueden servir de refugio para otras personas. Quien no comprenda, mis amados, quien no comprenda esto y quiere establecer su propio puerto, o sea, ser independiente, se verá en serios problemas al momento de entrar en batalla. Ahora también podríamos relacionar gloria a Dios, también podríamos relacionar esa confianza con la estabilidad en su sentido pleno. Por eso, los que están en medio de la batalla no pueden tener una mente dividida. Creo que esta estabilidad alcanza la dimensión, miren, les voy a decir, no solamente la dimensión espiritual, sino también la dimensión emocional. Y por qué no decirlo, hasta la dimensión económica. Deuteronomio 33:18 dice: a Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isacar, en tus tiendas. Y acá me llamó, y realmente lo primero que vino a mi vista es la palabra salieres. La palabra salieres podemos comprenderla como salir adelante y también como enviar con mandamiento. Pero si vemos de acuerdo a la palabra que sus límites están en Sidón, se le podría relacionar con la pesca. Entonces esto representa un carácter apostólico para este campamento. Una iglesia que evangeliza y que tiene una función ministerial con autoridad espiritual. Amén, gloria a Dios. Ahora, en Jueces 5:14 dice: de Efraín vinieron los radicados en Amalec. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos de Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Aleluya, gloria a Dios. Zabulón y Neftalí colaboraron para la derrota de Sísara, el comandante cananeo que asedió a Israel. Y la expresión tenían vara de mando nos denotan vara de gobernante, nos denota callado, nos denota vara para escribir. Por lo tanto, significa identidad y gobierno. Un ministro, un soldado de Cristo, un líder debe de tener identidad. Mi rey. Recordemos la gran responsabilidad de copiar las escrituras y asegurarse que la copia sea fiel, sin modificaciones y sin alteraciones. Entonces todo esto, mis amados, todo esto nos habla de pureza, nos habla de temor y amor por la palabra de Dios. También se relaciona con autoridad, fidelidad para con las escrituras y una labor pastoral. Observemos entonces el amplio y profundo equilibrio de este campamento. Creo que nos habla de la integralidad de lo que significa la preparación para el orden de la batalla. Continuando con la batalla de Sísara, vamos a ver a Zabulón con una determinación total. Porque dice la palabra en Jueces 5:18, dice: el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí a las alturas del campo. Y aquí no solo vemos determinación, sino también la capacidad de dominar las alturas, lo cual puede explicarse como una iglesia que no se exalta a sí misma, que sabe reconocer su lugar, que no tiene un concepto más alto del que debe de tener. Y esto es interesante porque esa es una de las características por desarrollar para entrar en el orden de batalla. Dicho de otra manera, una iglesia altiva no podrá ser efectiva en la batalla. Santo es el Señor. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 33. Dice así: de Zabulón 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Aquí podemos ver que el campamento de Zabulón sabía organizarse para la batalla y que eran expertos en la guerra. Y me llamó la atención que no hay doble ánimo.
hay determinación. Recordemos que el doble ánimo produce falta de constancia, cobardía, desánimo. Por lo tanto, todo aquello que produzca desánimo va en contra de la preparación del orden de batalla. Lo que también siento que debo de compartir es de que Zabulón representa una gran reivindicación. Ya establecidos en la tierra prometida, Zabulón se ubicó al norte. Y del norte vino una invasión que resultó en el destierro de Israel. Por eso en Isaías 9 habla de cómo Zabulón sería reivindicado. Pues de esas tierras nacería Jesús. Y esta profecía se ve cumplida en Mateo 4, versículos del 12 al 17. Por eso, por lo que veo que hay un lado inevitable de este campamento y que somos falibles. Para eso vino Jesús, para redimirnos. Santo es el Señor, gloria a Dios. Precioso es nuestro Rey. Precioso es nuestro Rey. Finalmente, quisiera bendecirlos con este versículo para que confíen en la fortaleza que Dios ha preparado para cada uno de ustedes, para mí. Isaías 26:1 dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Hasta aquí me ayudó el Señor.